Y vamos a abordar el capítulo 10 de estas crónicas del Curavacas, como siempre lo hacemos, con Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Que ya estamos de lleno en lo que puede resultarle más apasionante, que son esas ascensiones deportivas. Hemos conocido la primera, los primeros, incluso el primer palentino, entre el que hay constancia de subir al Curavacas. Vamos a abordar, a conocer en esta ocasión, esa segunda expedición, que lo consiguió, la segunda de la que hay constancia. Exactamente, la segunda de que está reflejada en algún documento de fiar, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, porque luego también es verdad que a lo mejor puede tener alguien en casa, sí, vamos a decirlo así, el diario del abuelo y que en ese caso ponga, oye, si alguien encuentra en casa un diario del abuelo diciendo, cuando subimos al Curavacas, que se abre un filón, se abre un filón porque ahí se abre una vía de investigación. Estamos, bueno, me adelanto un poco en el libro, ¿no? Porque cuando hablemos ya de los años 50 y tantos, 60 y tantos, pues ya en esa época ya hay libros de cumbre, ya hay, tenemos constancia que en el año 57 hay un libro en la cumbre en el que ya la gente, los ascensionistas de la época, de la posguerra, pues ya se relatan todas las ascensiones, ¿no? Y claro, cuando estábamos investigando para el libro decíamos, ese cuaderno, lo que pagaríamos por tener ese cuaderno de cumbre, ¿verdad? Y un día, hace un par de años, poniendo una proyección, presentando el libro en Valladolid, en un club de montaña, pues al acabar se acercó una persona, un antiguo amigo de Palencia, y me dice, mi hermano tiene un libro de cumbre. Claro, casi me da un infarto a mí, porque pienso que es ese primer libro de cumbre, ¿no? Luego me di cuenta y ya me le prestó él y le tengo fotocopiado que es el segundo, que no está nada mal y hablaremos de él, porque todavía tengo que investigar mucho ahí en ese cuaderno, hay que transcribirle, porque son letras ahí mal hechas y muchas veces están mojadas las hojas, pero bueno, cuando pensé que igual era el primero, casi me caigo de espaldas, ¿no? Y lamentablemente tiene que haberse tirado. Posiblemente alguien le bajó, alguien que no le dejó en algún desván y los herederos, cuando esa persona muere, se tira todo, ¿verdad? A mí me da mucha pena y mucha rabia, ¿no? que todas estas cosas se pierdan. Pero bueno, si alguien encuentra un libro o un cuaderno relacionado con Curavacas, que me lo haga llegar, por favor. Bueno, pues hablamos de esa segunda ascensión conocida a Curavacas. Por ponernos en contexto, estamos hablando de 1926, pues ponernos en ese contexto en 1921, por estas fechas era la primera expedición de los ingleses al Everest, se estaba ya empezando a ir al Himalaya, todavía con poco éxito, ¿verdad? Pero bueno, pues esa época ya los Alpes ya están perfectamente controlados y ya se empieza a ir al Himalaya y a otras cordilleras de la Tierra. Aquí en España seguro que habría algún pico que pudiera generar especial interés. Sí, supongo que en Pirineos ya estaba bastante desarrollado el alpinismo, pero en Curavacas, como ves, era una cosa, en toda la cordillera cantábrica ya había mucha afición, ya había clubs, pero todavía no. En Curavacas ya ves que estamos hablando de la segunda ascensión deportiva. Bueno, pues el 3 de junio de 1926, debió ser un año de bastante nieve, porque en el relato lo cuentan que se encuentran grandes neveros en el Callejo Grande. Se me olvidó comentar que en el anterior programa, por dónde suben a Curavacas los ascensionistas Delgado Úbeda y Juan Martín, pues suben por lo que hoy se conoce el Callejo Grande. Ellos lo llaman de otra manera, pero suben investigando un poquito y por lo que cuentan, evidentemente es lo más evidente y lo más sencillo. En la segunda ascensión ya de 1926, el 28, perdón, de Delgado Úbeda, suben por la cresta de la Curruquilla y bajan, lo cuenta, que bajan por la noche, incluso hay una foto, ¿te acuerdas?, con la escopeta al hombro cerca del Pozo de Curavacas. Pues bueno, esta segunda ascensión también es por el Callejo Grande, encuentran bastante nieve porque es junio, no agosto, cuando suben. ¿Quién son los que suben? Pues bueno, el principal promotor de la ascensión es Alejandro Goicoechea Omar. Esto de Goicoechea seguro que te suena mucho, ¿verdad? A mí me suena un jugador de Atlético, que luego fue al Barça. Bueno, este era vasco, había nacido en El Hórreo en 1895 y murió en Madrid en 1984. Pues este Goicoechea te suena por el talgo. Tren articulado ligero Goicoechea Oriol,
o algo así, sí, tren articulado ligero Goicoechea-Oriol. Pues este es el Goicoechea del Talgo. Era ingeniero militar y fue uno de los diseñadores del Talgo. Un hombre pues muy relacionado, bueno, pues ya has visto que tiene hasta un sello. Aquí en esta fotografía se le ve con el Talgo y él, hay otra fotografía aquí de archivo, pues de fotografías de este hombre, que fue un hombre famoso y muy bien situado, ¿verdad? Fue antes de esta época, durante los años 20-30, fue director de ferrocarriles de La Robla. Ese tren que va desde La Robla en León hasta Bilbao, pues fue el director. Podríamos decir el tren de la minería. Sí, se hizo para llevar todo el carbón desde La Robla y de toda Cervera de Pisuerga y toda esta zona hasta los Altos Hornos de Bilbao, ¿verdad? Entonces, en ese tren, este era el director y circulaba mucho por ahí, entonces tenía mucha facilidad de acceso a Cervera, a Guardo, para Espigüete, para Curavacas. Había subido Espigüete, había subido Peñaprieta, pero no había subido a Curavacas. Este hombre también es famoso, alguien me dirá que tristemente famoso, porque fue cuando la Guerra Civil Española, él era ingeniero militar y diseñó el cinturón de hierro de Bilbao, la fortificación de Bilbao, que era una zona republicana para defenderse del ejército sublevado. Dicen, no sé si era cierto, que desertó y vendió los planos de esas fortificaciones al ejército sublevado y gracias a eso pues consiguieron entrar en Bilbao con bastante facilidad. Lo he oído, no te sé decir si es absolutamente cierto, ¿no? Pero bueno, pues este hombre lo cuenta, esa primera ascensión, lo cuenta en una revista en Pirenaica, una revista que se lleva publicando desde los años 20, hubo un parón en la época de la Guerra Civil, pero se sigue publicando, es un poco la revista de la Federación Vasca, ¿no? de montaña, y cuenta esa ascensión a Curavacas. Habla de que en este artículo, que es el que primero aparece, y Alejandro Díaz Riol en su libro de la historia del alpinismo en Palencia, pues habla de esta revista y de este relato, y habla que, bueno, pues que sube con otras dos personas, pero solamente da el nombre de un segundo, que es Felipe Villanueva. Igual con el otro acabó mal. Pues era una incógnita, ¿ves? A ti te entra un poco por qué, ¿verdad? Pues ahora te lo voy a explicar, que es una tontería, pero investigando para el libro, por fin hemos descubierto quién es esa tercera persona, y lo que es inexplicable es por qué se olvida de ella, porque era más amigo del otro que de Felipe Villanueva. Y también otra incógnita que había era que firma como Capis Gargoy. Capis-Gargoy. Otra incógnita, no sabíamos por qué era, pero ahora os lo voy a explicar. Vamos, o sea, que hemos dado con esas dos incógnitas, que en la investigación del libro ha sido la verdad apasionante cuando descubrías estas cosas, ¿no? Pues bueno, da el nombre de esa segunda persona, que es Felipe Villanueva. ¿Quién era Felipe Villanueva? Eso sí que se sabía quién era, ¿no? Porque es un empresario minero de Cervera de Pisuerga muy conocido, un hombre que debió tener mucho carisma, una familia muy, muy grande porque tuvo 8 hijos, tiene todavía la casa familiar en Vado, al lado de Cervera, viven nietos, y hasta no hace mucho vivía una de las hijas, la hija menor, y bueno, pues entonces, investigando quién era este hombre, porque igual era el segundo palentino en subir Curavacas, ¿no? Si este hombre era palentino. Pues bueno, descubrimos que no, que él era asturiano, que había llegado a Guardo, había comprado allí una mina, luego la vendió, no sé qué, y acabó siendo un empresario minero de bastante éxito en Cervera. Bueno, pues aquí tenemos aquí la fotografía de Felipe Villanueva, y tenemos aquí este facsímil o esta fotocopia. Cuando estoy investigando para el libro, pues hay una persona del País Vasco que se pone en contacto conmigo y me envía documentación a Manta, del País Vasco, de cosas buenísimas, ¿no? Y una de ellas es esta carta. Él la debe de tener el original del casino, con el membrete del casino de Bilbao, y allí está manuscrita, que escribe, es una carta que escribe Goicoechea a Ángel Sopeña. Ángel Sopeña es un nombre nuevo que aparece en la historia de Curavacas, es como Alejandro Díaz Riol en Palencia, es él en el País Vasco, es uno de los padres del alpinismo en el País Vasco. Entonces es el que dirige la revista Pirenaica, y él en esta carta se ofrece a escribir artículos sobre Curavacas y la cordillera cantábrica en general, Goicoechea. Entonces aquí... Ya que estoy por aquí y que voy a subir, y lo divulgamos. Sabemos la fecha, la tenemos transcrita, porque aquí está mal de puño y letra, muy tal, y la tenemos transcrita para saber lo que dice, y aquí ya nos da una pista, nos dice quién es su compañero.
y dice que con el que hace todas estas excursiones es José García, que es de Reynosa y es amigo de Goicoechea e ingeniero también, como él. Entonces ya tenemos esa tercera persona que sube a Curavacas, pero que no da el nombre en el artículo. Aquí ya sabemos que es José García, que es de Reynosa, es cántabro. Y también descubrimos eso de Capis Gargoy. ¿Por qué firma así? ¿De dónde viene? Pues firma así porque Capis parece ser que es sinónimo de conquista o logro, y Gargoy es García Goicoechea, García de su compañero, de José García, y Goy de Goicoechea. Pues ahora entiendo menos todavía que no le citara. Claro, es lo que no sabemos por qué. Firman casi los dos, porque esa firma es como una firma de la acordada, ¿no?, que hacen entre los dos. Y sin embargo, en el artículo no dice en ningún momento, no habla de una tercera persona, pero no da el nombre. Pues discutirían en el descenso. No lo entendemos ya, pero si firma casi con el nombre de la acordada, ¿verdad? Curioso, sí, sí. Pues bueno, pues gracias a esta carta y a atar muchos cabos, pues descubrimos que el García Capis Gargoy es Capis conquista y Gargoy, pues el acrónimo de García Goicoechea. ¿Qué más cosas hemos descubierto en la investigación? Pues como digo, pues bueno, nos pusimos en contacto con la familia de Felipe Villanueva, que se puso la nieta, una de las nietas, es abogada, ya jubilada, vive en Cervera de Pisuerga y se portó maravillosamente conmigo y me envió, pues lo primero, tu abuelo era de Cervera, no, era vasco, nos envió hasta el pasaporte, tenemos aquí hasta el pasaporte, tenemos una foto muy bonita con una de las hijas en el sur de Francia veraneando. Fue un hombre pues muy carismático y con muchas cosas que contar. ¿Por qué recurre a este hombre cuando viene Goicoechea? ¿Por qué recurre a él para ir desde Cervera hasta Curavacas? Porque es de los pocos que tienen un coche en Cervera para que le puede acercar. ¿Y por qué le conoce? Porque estudia el hijo, ¿cómo es? El hijo de Felipe Villanueva estudia con Goicoechea en un colegio en Bilbao. Este hombre, Felipe Villanueva, es un hombre de posibles y los hijos estudian en buenos colegios por ahí. Uno de ellos estudia en algún sitio lo tengo puesto, pues bueno, en un estudia en un colegio bueno de Bilbao, coincide con Goicoechea y entonces se conocen, son muy amigos, incluso están a punto de casarse Goicoechea con una de las hijas de Felipe Villanueva, al final parece ser que no se casaron. Y entonces, como le conoce, recurre a este hombre, a Felipe Villanueva, que tiene coche, él llega en el tren de la Robla hasta Cervera y luego con su amigo, con este José, que no habla de él, y con el coche de Felipe Villanueva van hasta Vidrieros y allí hacen la ascensión, ¿verdad? Entonces, como ves, pues es toda una historia pues muy curiosa y todos estos datos son datos que han aparecido gracias a toda la investigación para el libro. O sea, que esta segunda expedición se podría denominar la expedición de Goicoechea, García y Villanueva. Pues sí, claro. Sí, son los dos que lo hicieron posible, ¿no? Porque el otro pues es el que parece que bueno viene un poco a su ola, ¿no? ¿Pero llegó a subir también? Sí, sube también. En el artículo dice que suben los tres. En esta fotografía pues vemos a Manuel, que es uno de los hijos, yo creo que el hijo menor, uno de los hijos de Felipe Villanueva. Esta fotografía está hecha en diciembre del 97, es una fotografía bastante actual, con un amigo de Cervera. ¿Por qué le saco esta fotografía? Porque igual que su padre apenas hizo ya más montaña, subió a Curavacas casi de carambola con Goicoechea, que es el que le anima y le lía para que le lleve en coche. Sin embargo, este hijo, Manuel, sí que hizo mucha montaña por España, incluso llega a subir mira, aquí tengo este dato, ¿verdad? Coinciden Manuel con Goicoechea, estudian juntos en el colegio de Orduña, de los jesuitas, en Bilbao, y por eso se conocen, ¿verdad? Y a lo mejor allí se aficionó también. Pues es posible. En País Vasco parece que siempre ha habido más cultura de montaña. Sí, en País Vasco ha habido mucha afición siempre y la sigue habiendo, ¿verdad? Pues bueno, Manuel es un gran aficionado a la montaña durante toda su vida y asciende incluso al Illampú, que es un pico de 6.300 metros en Bolivia. El padre no hizo mucha más montaña, pero el hijo, Manuel, sí que hizo bastante montaña. Eso lo hizo en 1967 y hace mucha más actividad por toda España, ¿no? Esto me lo cuenta esta otra persona, que fue su compañero, aunque era muchísimo más joven que él, pero era compañero habitual de correrías por ahí, Alfonso XII Díez,
que es 37 años más joven que él, ¿verdad? Es uno de los que me ha pasado muchísima información. Y bueno, pues esta mujer aquí, esta anciana venerable que tenemos aquí con el libro de Curavacas en la mano, ¿quién es? Pues esta fotografía está hecha en el año 2021, ella tiene 97 años en esa fotografía, no sé si en la actualidad sigue viva, la verdad o no, y es Pilar Villanueva, hija de Felipe Villanueva, el que sube a Curavacas con Goicoechea. Luego ya todos los demás son nietos y nietas, que me han pasado mucha información. Lola, creo recordar que es la nieta que me ha pasado esa información, que ella está jubilada, y esta es su madre, y aquí pues nos regaló esta fotografía estupenda con el libro de Curavacas, la mujer pues hojeándolo y viendo cosas de su padre, ¿no? Bueno, pues hay otra ascensión también que está documentada, de 1929, ya vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? De un tal Javier Cabezas, lo hace una reseña el 23 de julio de 1929 a los picos de Curavacas, y lo escribe en una revista, y sube por el norte, porque habla de que va por la calzada romana de Pineda, luego eso quiere decir que da toda la vuelta hasta el pozo y sube por el norte. No hay fotos ni más información. Y avanzamos en el tiempo, y aquí ¿quién aparece? Pues Ángel Sopeña y Orueta. Este hombre con el que se cartea, se ofrece a escribir artículos para la revista de Pirenaica, ¿verdad? Como digo, es un poco, estas fotografías son extraordinarias, también cedidas por gente del País Vasco que me las ha pasado. Ángel Sopeña y Orueta nace en Bilbao, en Vizcaya, en 1891 y muere en 1982. Y es junto a Andrés Espinosa y Anson Vandrés los tres un poco fundadores del alpinismo en el País Vasco, ¿verdad? Según tengo entendido, que no soy un gran conocedor de esa historia. Pero las noticias que nos han llegado es que son referentes y precursores. La troika, en algún sitio lo he leído escrito, dice la troika de los maestros fundadores del montañismo vasco. Un poco pues como Alejandro Díaz Riol, me hago yo un poco a la idea aquí en Palencia, ¿verdad? Es un buen alpinista, asciende varias veces a Naranjo de Bulnes, a Peñasanta, al Cervino, a Mont Blanc, un hombre que se mueve y se mueve mucho, ¿verdad? Fue presidente de la Delegación Vasco-Navarra de Montañismo entre los años 1941 a 1958 y refunda la revista Pirenaica, que había estado funcionando desde los años 20 hasta la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil se para y él la refunda y la echa otra vez a andar, por eso se ofrecen Goicoechea a escribir en el año 20 y tantos, a escribir en la revista Pirenaica, porque está funcionando antes de la guerra ya. Bueno, pues aquí tenemos unas estupendísimas fotografías de esta persona, y claro, esta persona pues como se mueve muchísimo, ya te digo, por el Naranjo y por todas partes, pues viene a Curavacas y sube. Debía de viajar mucho solo, por lo que tengo entendido. Y también desde el País Vasco pues me han enviado estos originales de un relato que hace el mecanografiado de una ascensión en 1935, en agosto del 35, muy poquito antes de la Guerra Civil, una ascensión a Curavacas. Lo hace desde la abadía de Levanza, desde un sitio poco habitual, pero debía ser un sitio al que se podía llegar con relativa facilidad y que te podían dar alojamiento y demás. Él pasa por el Collado del Carazo y llega al Valle de Pineda y sube con un pastor a Curavacas. Todo lo relata en estos folios mecanografiados divinamente, ¿verdad? Durante algún tiempo estuvieron sin fechar, porque también, pues igual que al otro se le olvida poner el nombre del compañero, a este se le olvida decir qué día sube. Algún dato absolutamente imprescindible para los historiadores del alpinismo, ¿verdad? Pues no lo pone, pero bueno, averiguando unas cosas y otras, pues está aquí manuscrito la fecha, que ya posteriormente se ha anotado ahí para que se supiera de qué fecha es esta ascensión, que en el relato no lo cuenta. Pues cuenta, ya te digo, como alía un pastor para que le ayude, suben por el collado del hospital, pasan a la sur y suben por el Callejo Grande. Y baja otra vez por el mismo sitio, deja al pastor otra vez en Pineda, que está allí tranquilamente con su ganado, y él se va otra vez en el mismo día hasta Levanza. Es una buena paliza, era un muy buen andarín. Y como cosa curiosísima de este relato que nos hace Sopeña de esa ascensión a Curavacas, pues es la parte final. Aquí lo tengo un poquito en el primer plano, ¿verdad? ¿Cuánto costó la expedición? Nota de gastos en 10 días de excursión, nos dice.
Billete ferrocarril de la Robla, de Bilbao a Vado Cervera, 11,35 pesetas. Automóvil de la estación de Cervera, de la estación hasta Cervera, 1 peseta. Automóvil de Cervera a San Salvador, tiene que subir hasta la abadía de Levanza, 2,30. Estancia de 5 días en la abadía, supongo que a pensión completa, 79 pesetas. Viaje especial a Cervera, un coche que le fuera a buscar para traerle, 12 pesetas. El auto de Cervera a Cardaño, se ve que va a Cardaño, 3 pesetas. Billete de ferrocarril desde Guardo a Bilbao, 13,85. Varios, 2,50. 10 días de excursión, 125 pesetas. Menos de 1 euro de hoy en día, ¿no? Sería esto. Pues bueno, como cosa curiosa, el hombre nos da todos esos detalles, lo cual pues es... ¿Era minucioso? Muy minucioso, debía ser un hombre muy... Bueno, pues una persona que es presidente de una federación y demás, pues se le supone que tiene unas dotes para la gestión bastante buenas, y aquí se le ve, aunque se le escapa poner la fecha. Entonces, bueno, pues esto ya finalizamos esas primeras ascensiones deportivas a Curavacas. Lo dejamos en 1935, poco antes de la Guerra Civil, así que ya puedes adivinar el siguiente capítulo, que va a ser Curavacas durante la Guerra Civil. Bueno, conoceremos a ver qué es lo que pudo ver el Curavacas del conflicto bélico en nuestro país, y nos quedamos con que en la primera ascensión sí tuvimos un palentino, y que en las siguientes pues todavía no había acabado de cundir el ejemplo, ¿no? Entre los lugareños. Exactamente. No, hay pocos palentinos todavía aficionados a la montaña, porque veremos que hasta después de la guerra no tenemos constancia de ninguna otra ascensión por palentinos. Pues llegaremos, lo veremos, pero será más adelante. Continuaremos conociendo más sobre el Curavacas en próximas semanas.